Hola, bienvenidos de nuevo a Sun. En este vídeo veremos cómo jugar cartas de subterfugio. Las cartas de subterfugio son cartas que aparecerán mezcladas en nuestra baraja de diplomacia. Se reconocen porque además de tener el icono de color negro, llevan escrita la palabra subterfugio. Estas son cartas que no son sometidas a votación. Estas cartas representan las distintas artimañas que las especies están jugando a espaldas del resto de los miembros de Sun. Por ejemplo, la carta de traición. Cuando yo juego esta carta, sin someterse a votación, dice: al final de este turno se termina la ronda y recibes el emblema de Sun o del Imperio. Al recibirla, tú decides por cuál de las dos caras ponerlas en juego. En el caso de que yo no tuviera la tarjeta de presidencia, esta carta me permitiría recibirla, pero es que además me permitiría convertirla en la carta del Imperio. ¿Y qué ocurre si le doy la vuelta a la carta y lo convierto en la carta del Imperio? Pues que yo dejaría de ser el presidente de la Federación para convertirme en un emperador. ¿Y eso a efectos de reglas en qué afecta? Bueno, pues en primer lugar, esta carta dejaría de rotar. Soy el emperador y no lo voy a compartir con nadie. Este no será un puesto que vaya pasando por turnos. Como la carta deja de rotar, los turnos ya no comenzarían conmigo y terminarían cuando yo vuelva a jugar, sino que comenzarían conmigo y terminarían cuando acabe el jugador de mi derecha. Y así cuando yo vuelva a jugar, comenzaría una nueva ronda. Además, mientras yo tenga la carta del Imperio, en todas las votaciones yo siempre voy a tener un voto extra, independientemente de que empatemos o no. ¿Y qué ocurriría si yo ya tuviera la carta de la presidencia o incluso la del emperador? ¿En qué me beneficiaría a mí jugar este subterfugio? Pues bien, como dice aquí, al acabar este turno se acabaría la ronda y por tanto empezaría una nueva. Y como yo soy el que tiene la tarjeta del Imperio, vuelvo a ser otra vez el que vuelve a jugar, porque todas las rondas comienzan con la persona que está en posesión de esta carta. Así que aunque solo sea para jugarme 2 turnos seguidos, me podría servir. ¿Cuál es el riesgo de jugar una carta de subterfugio? Pues que otro jugador podría tener la carta del espía. En general, las cartas de subterfugio solo podréis jugarlas en tu turno, como el resto de las cartas de diplomacia, exceptuando las que tengan este símbolo. ¿Qué dice la carta del espía? Dice: cuando alguien use un subterfugio, puedes descartar esta carta de tu mano para evitar que haga efecto. El jugador es expulsado de Sun hasta el final de su siguiente turno. Es decir, si alguien juega la carta del espía, representa que la Federación Sun te ha descubierto haciendo esa serie de artimañas y por tanto eres expulsado de la Federación hasta el final de tu próximo turno. ¿Y qué consecuencias tiene que me pille el espía y me expulse de la Federación? Pues bien, mientras yo esté expulsado de la Federación, no voy a poder participar del reparto de recursos cuando un jugador de la Federación Sun colonice un planeta. La gente irá cogiendo recursos, pero a mí me saltarán. Por otra parte, cuando sea yo el que vaya a coger recursos del planeta que acabo de colonizar, solo podré coger recursos de uno de los colores y de ninguno más. Y el resto tampoco podrán coger recursos del planeta que yo he colonizado. Además, mientras esté expulsado, no puedo proponer cartas de diplomacia ni puedo votar en las propuestas que hagan los demás, aun cuando esas propuestas puedan afectarme. Tampoco puedo negociar con los demás intercambio de recursos, aunque sí puedo negociar con la reserva en proporción de 3-1 de la forma habitual. Estas reglas se aplican desde el mismo momento en que me han expulsado hasta el final de mi siguiente turno. En el caso de que por alguna circunstancia, mientras yo estoy expulsado de la Federación, vuelva a conseguir la tarjeta de la presidencia, automáticamente vuelvo a formar parte de la Federación Sun y soy su presidente. Y por supuesto, de idéntica forma, si consiguiera la carta del Imperio. ¿Qué ocurre si la persona a la que expulsan de la Federación ya es el presidente o ya es el emperador? Pues que la carta de la presidencia y del Imperio automáticamente pasaría al jugador de la Federación que esté a su izquierda, es decir, un jugador que no esté también expulsado. Como ya os imaginaréis, las cartas de subterfugio os van a dar mucha vida a vuestras partidas. Y hasta aquí este vídeo. En el próximo veremos la fase final del turno.